Hoy Elkin Laverde nos invita a trabajar la resiliencia. Bueno, muy buenos días, familia W. Qué placer y qué privilegio poder acompañarles en esta mañana. Muy buenos días, John. De verdad que es una bendición poder estar aquí acompañándoles a todos y a cada uno de ustedes. Mateo, Juan capítulo 16, versículo 33, nos enseña una verdad gigante acerca de la vida. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una promesa que aplica para hoy, para mañana y para siempre. ¿Qué es la resiliencia? La psicología define la resiliencia como la capacidad de afrontar las circunstancias adversas y traumáticas. Quizás uno de los expertos en resiliencia a nivel mundial es un neuropsiquiatra francés llamado Boris Cyrulnik. Él define la resiliencia de una manera sencilla y básica. La resiliencia es el inicio de un nuevo desarrollo después de un trauma. El trauma es una circunstancia adversa, es una dificultad, es una crisis. Así él define la resiliencia. Y no solamente se ha dedicado a lo largo de su vida académica a estudiar la resiliencia, sino que él la vivió en carne propia. Es un hombre que tiene 85 años y es un hombre que vivió la persecución en la Segunda Guerra Mundial, perdió a su familia en la Segunda Guerra Mundial y eso lo motivó precisamente a estudiar esto de la resiliencia. Parece que el trauma, las crisis, las dificultades, las adversidades están incluidas en el paquete de viaje de la vida. Sin embargo, qué difícil es eso para una sociedad como la nuestra. La mayoría de sociólogos concuerdan en que vivimos en una sociedad inmediatista, en una sociedad que corre a un ritmo acelerado, donde se quieren obtener las cosas rápido. Inclusive hay un sociólogo llamado Zygmunt Bauman que precisamente define la sociedad actual como una sociedad líquida. Una sociedad donde los principios y los valores no están presentes y donde precisamente la inmediatez de los sentidos es lo que prima y lo que tiene más importancia. Pero eso obedece a diferentes factores. Precisamente el modelo económico que predomina en nuestro mundo también configura y moldea muchas de nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Uno de los grandes filósofos del siglo pasado, francés Michel Foucault, definía que el ser humano se ha convertido en una empresa sujeto. Toda empresa, necesariamente para mantenerse en el mundo de hoy, debe ser una empresa productiva y rentable. Si el ser humano es una empresa, entonces el ser humano debe ser productivo, rentable, debe producir resultados prácticamente inmediatos. El problema de esto es que la vida no siempre es de ese modo. La vida no siempre nos exige resultados inmediatos. Para una persona que no genera resultados rápidos, resultados inmediatos desde este modelo, es una persona que quiebra, que fracasa, que muere en el intento. Pero la vida, amigos, familia W, no se trata de velocidad, sino de resistencia. No se trata de quién llega primero. En la carrera de la vida no se trata de quién llega primero, ni de quién es más veloz. En la carrera de la vida gana quien se mantiene en pie, quien aprende a resistir. Ese es uno de los principios de la resiliencia. Queremos ir rápido y la vida misma nos detiene y nos dice: ey, detente un poco. ¿Qué tal si caminas un poco más lento? ¿Qué tal si te detienes y reflexionas un momento? Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 nos dice: ¿qué provecho saca el que trabaja de aquello en que se afana? Queremos ir a la velocidad de la luz, queremos obtener las cosas rápido y resulta que la vida muchas veces nos enseña que debemos ir en ocasiones rápido, en ocasiones lento, pero muchas veces debemos detenernos y pensar. Boris Cyrulnik nos dice: la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir.
Lo repito, la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. Y aprender a vivir es saber reconocer cuándo debo ir rápido, cuándo debo ir lento y cuándo debo detenerme. El mundo de hoy nos dice que quedarse quieto es no hacer nada. Mentira. Quedarse quieto es hacer mucho. Es vivir el presente. Eso implica detenerse. Así que Dios en la vida nos enseña a través de las crisis, de las pruebas, de las aflicciones, a resistir. Nos enseña a vivir. Vivimos en una sociedad enfocada en los resultados y no en el proceso. Y el proceso, familia W, es tanto o más importante que los resultados. Si ponemos en la balanza el proceso y el resultado, el proceso siempre va a durar más que los resultados. Pero como vivimos en un mundo inmediatista donde todo lo queremos ya, se le da un mayor valor y una mayor importancia a los resultados, dejando de vivir el proceso. La vida, amigos, es un proceso, es un gran proceso. Y todo proceso implica adversidades, implica pruebas, implica dificultades. Para emprender un negocio, para abrirse camino en el mundo profesional, para generar una disciplina, para crear un hábito, para construir la felicidad, para ser una mejor versión de sí mismos, necesitamos pasar por las pruebas. Necesitamos afrontar las adversidades. Muchos de nosotros queremos evadir las adversidades, queremos evadir las pruebas, porque como seres humanos somos tendientes hacia la comodidad. El coaching actual nos enseña a salir de nuestra zona de confort. Y parece un cliché, pero tienen razón. Cuando nos obligamos a salir de nuestra zona de confort, cuando nos incomodamos, logramos desarrollar nuestro potencial. Y precisamente la vida, cuando presenta estas adversidades y estas pruebas, nos lleva a una mejor versión de sí mismos. Si queremos ser una mejor versión, aquí está la clave: incomodarnos, salir de esa zona de comodidad, si es que queremos desarrollar nuestro potencial. La Biblia nos da un ejemplo muy interesante al respecto. Job. Job pasa por una situación difícil, se enfrenta al trauma, a las circunstancias adversas. Quizás Job es uno de los modelos de resiliencia por excelencia en la Biblia. Precisamente en el libro de Job dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso quiere decir que Job, después de la prueba, después de la adversidad, fue una mejor versión de sí mismo. Job no evadió las adversidades, no evadió la prueba. Dios lo pasó por la prueba para ser una mejor versión de él después de ella. Job desarrolló su potencial y nos encontramos al final de este libro que Job recibe inclusive el doble de lo que tenía. Así que mal hacemos cuando evadimos las pruebas. La mejor actitud que podemos asumir frente a ellas es afrontarlas con valentía. Valentía no es no tener miedo. Valentía es que a pesar de mis miedos y mis temores, decido afrontar las adversidades. Porque sé que si afronto las adversidades y las pruebas, voy a desarrollar mi potencial y tendré una mejor versión de sí mismo. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que escribió El hombre en busca de sentido y dice lo siguiente: si hay un sentido en la vida, entonces hay un sentido para las pruebas, hay un sentido para las adversidades. Familia W, debemos aprender a ser resilientes viviendo con sentido. No se puede hablar de resiliencia si no hay un sentido con que se vive, con que se actúa en el día a día. Jesucristo es el mejor ejemplo.
Al inicio de su ministerio, nos cuenta el Evangelio de Mateo capítulo 4, Jesús se fue al desierto. Y el desierto no es un lugar de lujos y de comodidades. El desierto es un lugar de prueba, de adversidad. Allí Jesús se fue solo a vivir un desierto. Y en el desierto Jesús fue probado. Allí fue preparado. Allí aprendió a ser resiliente. ¿Por qué? Porque había un sentido en su vida, la salvación de todos nosotros. Por eso no temió a enfrentarlo todo. En Jesús encontramos el mejor ejemplo de resiliencia. Jesús no evadió su responsabilidad, al contrario, se incomodó, se fue al desierto para prepararse a un desafío mucho más grande que iba a implicar su vida ministerial. La resiliencia es precisamente la clave para que seamos una mejor versión de nosotros mismos. Voy a hacer una pregunta directa, aunque implica una gran profundidad. ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu sentido? La vida no se trata entonces de velocidad, sino de resistencia. Todo proceso en la vida implica necesariamente las adversidades. La vida es un gran proceso y todo proceso implica precisamente eso, pruebas. Pero esas pruebas no las podemos evadir. Debemos tomar la decisión de afrontarlas con valentía. Debemos aprender a ser resilientes, viviendo con sentido. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador, ha vencido al mundo. Seamos una mejor versión de nosotros mismos, siendo resilientes. ¿Qué tal si ahí donde ustedes están, ponen delante de Dios cada una de las dificultades que han vivido en su pasado, o quizás las que están viviendo ahora, las que vivirán en el futuro? ¿Qué tal si decidimos hoy afrontarlas desde la fe, desde la confianza, desde la esperanza de que después de ellas desarrollaremos nuestro potencial y seremos una mejor versión de nosotros mismos? Jesús lo anticipó. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo por ustedes. Y antes de eso Jesús les dice, les he declarado todas estas cosas para que en mí tengan paz. Esa promesa es también para nosotros, familia W. Esa promesa es también para nosotros, amigos y amigas. Jesús nos está diciendo, sí, van a haber dificultades. Es necesario que pases por ellas, porque eso va a desarrollar tu potencial, porque eso te va a hacer mejor. Pero confía en mí, estoy contigo, no te abandono. Yo he vencido al mundo por ti. Padre, gracias porque hoy nos enseñas un principio muy importante de la vida: resiliencia. La capacidad para afrontar esas circunstancias adversas y traumáticas de la vida. Tenemos muchos ejemplos en la vida. Tenemos muchos ejemplos en la historia. Tenemos ejemplos en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder vivir aprendiendo a ser resilientes. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la inmediatez de los sentidos, a vivir a un ritmo acelerado. Enséñanos que en el momento justo debemos detenernos y reflexionar. Arraigarnos en el presente y disfrutar lo que tenemos. En el mundo de hoy, por querer obtener resultados inmediatos y no alcanzarlos, se produce ansiedad, angustia, depresión. Y todo eso finaliza en un vacío existencial, en una vida sin sentido. Ayúdanos a aprender a afrontar las circunstancias y las adversidades de la vida, sea cual sea. Enfermedades, crisis emocionales, crisis financieras, crisis familiares.
No importa la adversidad, llámese como se llame, tú nos has dicho que podemos confiar en ti, Jesús, que podemos afrontar la adversidad, que podemos afrontar las aflicciones, que podemos afrontar las pruebas y tú estarás con nosotros. Que después de la prueba y después de la adversidad, desarrollaremos una mejor versión de nosotros mismos, desarrollaremos nuestro potencial. Jesús, tú nos lo enseñaste, te fuiste al desierto. Habrías podido irte a un palacio lleno de lujos y excentricidades, pero no, decidiste ir al desierto, porque el desierto fue la transición, fue tu preparación. Allí aprendiste a ser resiliente para poder enfrentar un desafío más grande, la cruz. Señor Jesús, ayúdanos a seguir tus pasos, ayúdanos a seguirte a ti. Sabemos que cada uno de nosotros hay un gran potencial. No queremos evadir las pruebas y las dificultades de la vida porque sabemos que a través de ellas aprendemos y vamos a desarrollar una mejor versión de sí mismos. Guíanos y dirígenos en este proceso y ayúdanos a vivir la vida siendo resilientes. Ayúdanos a vivir la vida con sentido. En los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.